Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Desde el versículo 1 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿La han encontrado, cierto? Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, aquí estamos delante de ti. Tú conoces quiénes somos. Tú nos formaste. Tú sabes lo que pensamos, lo que sentimos. Padre amado, en esta hora quisiéramos que tú nos hables a través de tu palabra, porque lo que viene de ti siempre es bueno para el ser humano. Por esa razón queremos que en esta tarde tú, Señor, nos bendigas a través de ella. Por amor te lo rogamos, en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchas veces cuando se lee este pasaje bíblico, lo primero que asimilan los cristianos: volver al primer amor significa volver a la ternura, a la pasión, volver a lo que hacíamos antes, con deseo, con esfuerzo, con ganas, y hoy día que no está pasando. Pero hoy día el Señor nos va a hablar de una manera muy diferente a lo que usted está pensando en este instante. Para poder entender qué es lo que Dios le estaba enviando un mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, sería bueno partir entendiendo qué dejó de hacer esta iglesia. Porque si usted se da cuenta, esta iglesia por algo Dios le está diciendo. Algo ocurrió en esta iglesia que dejó de funcionar. Algo pasó con esta iglesia que dejó a su Dios de lado. Y lo más interesante de esto, que si usted lee, el Señor le reconoce el trabajo de esta iglesia. Y mire lo que le dice: yo conozco tus obras, de tu arduo trabajo, de tu paciencia, de tu esfuerzo. Él lo conoce. Él sabe que estás muy ocupado, muy ocupada. Pero la pregunta es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere? Hoy día nosotros como Gedeones visitamos muchas iglesias. Y cuando visitamos la iglesia y pedimos nuevos miembros para el ministerio, el reflejo de la iglesia se ve en el ministerio. Entonces cuando uno habla con los Gedeones, lo primero que le dicen: hermano, estoy muy ocupado. Tengo tanto que hacer. Hermano, ¿pero ocupado en qué? Para entender mejor esto, sería bueno que nos vayamos al origen de la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe dónde está el origen? En el libro de Hechos. Si quiere lo busca, lo leemos juntos. En el libro de Hechos, capítulo 19. Aquí Pablo visita por primera vez la iglesia, la ciudad de Éfeso. Y al llegar a aquel lugar, se encontró con 12 hombres. Y lo primero que les pregunta a estos hombres, les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo?
Entonces ellos le dijeron, ni idea qué es lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿y en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Bueno, nosotros creemos en el bautismo de Juan. Entonces Juan le dice, él bautizó con agua para arrepentimiento, pero Jesús vino para bautizarlos con el Espíritu Santo. Entonces dice que él oró por ellos y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ¿sabe que no puede quedar quieta? No se puede quedar inmóvil, porque hay una fuerza interior que lo empieza a mover. Hay una fuerza interior que lo empieza a hacer cosas. Jesús nos hablaba diciendo en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste comer. Ah, no, dice que orabas por mí. Estuve en la cárcel y seguías orando por mí. Cuando estuve enfermo, seguías orando por mí. ¿Dice así o no? Estuve hambre, me diste que comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, viniste a visitarme. Estuve enfermo, viniste a mí. Acción. Acción, movimiento. Cuando el Espíritu de Dios está en el cristiano se empieza a mover. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, la iglesia se empieza a mover. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nos quedamos quietos. Pero cuando usted se queda quieto, otro empieza a avanzar. Y veamos el ejemplo que está ocurriendo aquí cuando Pablo llega por primera vez a Éfeso. Habla con estos hombres, los bautiza en el nombre de Jesucristo. Estos hombres reciben el Espíritu Santo y lo primero que él hace es ir a la sinagoga a hablar de este Jesucristo que a usted le cambió la vida y a mí me la cambió. Desde que conocimos al Señor Jesucristo, ¿somos felices? Amén, somos felices. Por tanto, este Jesucristo que les empezó a predicar Pablo, él lo hizo en la sinagoga. Fíjese que hay un versículo que a mí me gusta mucho, que creo que está en el versículo 8 del pasaje que estábamos leyendo. Estamos en Hechos 19, por si acaso. Y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Me encanta esa palabra persuadir. No significa imponer, sino que convencer a otro de lo que tenemos es bueno. ¿Está convencido, hermano, que esto es bueno? Es bueno. Es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Pablo empezó a hablar con denuedo, con entusiasmo, con vehemencia, con ganas, con fuerza, con ánimo acerca de Jesucristo. Obviamente en la sinagoga hubieron personas que se opusieron a él. ¿Qué hizo Pablo? Tomó a los creyentes, los llevó a la casa de un tal tirano, formó una escuela y empezó a trabajar con ellos. Había algo interesante que estaba ocurriendo en esta ciudad de Éfeso, porque había un templo de una diosa. ¿Quién sabe cuál era el templo? De la diosa Diana. Diana para los griegos, Eros para los romanos. ¿De dónde viene la palabra erótica? ¿Qué tipo de culto se celebraba en ese templo? ¿Quién eran las sacerdotisas que gobernaban en ese templo? Pero a ese lugar pecaminoso llegó la palabra de Dios. Y cuando estaban en ese lugar, fíjese lo que empieza a ocurrir. Cuando la iglesia de Dios empieza a cumplir su función, fíjese lo que empieza a ocurrir. En ese instante, el enemigo empieza a retroceder. Empieza a retroceder. Tanto así, que los que fabricaban ídolos de la diosa Diana, figuras, dejaron de venderlas. Y como empezaron a escasear las ganancias, estos hombres empezaron a reclamar y le dijeron a estos hombres, no nos conviene que estén aquí. Hay que tratar de sacarlos luego de acá.
Pero resulta de que estos hombres siguieron avanzando porque Dios estaba con ellos. Iglesia Santa de Dios, ¿Dios está contigo? Por tanto, tenemos que avanzar. Lo que dejó de hacer esta iglesia, Dios se lo está reclamando. Si usted va a la epístola de los Efesios, Pablo ya no los podía visitar. Estaba encarcelado, no podía ir a ellos. Y la epístola de los Efesios tiene 6 capítulos. Por cada capítulo Pablo trata 2 temas, excepto en el último. En el primer capítulo del libro de Efesios, Pablo toca el tema del espíritu de sabiduría y de revelación. Adicionalmente, en el mismo capítulo 1 del libro de Efesios, toca otro tema que tiene, me salté el primer tema, que era bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 2, Pablo le explica lo que es ser salvo por la gracia. En el mismo capítulo 2, Pablo le habla sobre la reconciliación por medio de la cruz. En el capítulo 3 del libro de Efesios, Pablo le habla sobre su ministerio que él había recibido de parte de Dios para los gentiles. Pero adicionalmente, Pablo le habla en el capítulo 3 del amor que excede todo conocimiento. En el capítulo 4, Pablo le habla de la importancia de la unidad del Espíritu, que tenemos que estar unidos en una misma causa. La palabra de Dios en otra parte dice claramente, un reino dividido no prevalecerá. Jesús, antes de partir de este mundo, cuando habla a sus discípulos y le dice, orando al Padre, Padre, para que tú y yo seamos uno. ¿Para qué? Para que ellos crean. Cuando hay unidad, la gente empieza a creer. Pablo le habla a los efesios acerca de la importancia de estar unidos. Adicionalmente, en el capítulo 4, le habla de la nueva vida en Cristo. En el capítulo 5 les habla acerca de andar como hijos de luz. Pero también les habla, someteos los unos a los otros. Hay algo muy especial que ocurre en el capítulo 6. Porque en el capítulo 6 habla solo un tema. Uno solo. Y el tema es la armadura de Dios. Voy a hablar en términos actuales. ¿A quién usted le pasa un casco? Bototos de combate, chaleco antibala, una pistola, municiones, granadas, un fusil de asalto. ¿A quién le pasa a usted eso? ¿Y para qué se entrena un soldado? Cuando yo le digo a un soldado, vaya con su grupo y detenga al enemigo. Este soldado agarra el pelotón que él tiene a cargo, cruza la frontera, va a donde está el enemigo, le destruye los caminos, le destruye los puentes e impide que el enemigo avance. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Si este comandante que está a cargo le dice a este otro soldado, soldado, vaya y rescáteme a los prisioneros. ¿Qué hace este soldado? Cruza hacia el otro lado de la frontera, donde está el enemigo, mata a unos cuantos con su pelotón, entra donde están los prisioneros, rescata a los prisioneros y los trae de vuelta. ¿Así es o no? ¿O un soldado fue entrenado y se le entregó todo ese equipamiento para que esté en una trinchera? Es que estoy ocupado. Estoy guardando la posición. Estoy aquí cuidando que el enemigo no venga por asalto. ¿Es así o no? Para que usted sepa, nadie, escuche, nadie gana una guerra muriendo por su patria. Uno gana la guerra haciendo morir al otro por la patria de él. ¿Entendió? Le repito,
Nadie gana una guerra muriendo por su patria. Uno gana una guerra haciendo que el otro muera por la de él. Lo que dejó de hacer la iglesia de Éfeso, dejó de pelear, dejó de avanzar. Dios lo equipó, Dios le entregó una armadura, Dios les entregó las herramientas, Dios les pasó todo para que ganaran la batalla. Pero la iglesia, ¿qué hizo? Estoy ocupado, hermano, estoy ocupada. Permítame contarle algunas formas que Dios nos llama para ganar a otros para Cristo. Predicar el Evangelio en nuestro país es lo más fácil que existe. Lo más fácil. ¿Me permite explicarle cómo? ¿Quiere aprender? Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres han sido cristianos. Bueno, mi madre, ya me queda mi pura madre nomás. Mi padre hace pocos meses murió. Pero yo desde que tengo uso de razón, en mi hogar se predicó el Evangelio. Y tenía una táctica muy simple para predicar el Evangelio. Mi mamá, por ejemplo, le decía, buenos días vecina, ¿cómo está usted? Bien, le decía a la vecina. Pero, cuando decía pero, mi mamá le decía, ¿pero qué? Pero estoy un poquito resfriada. Ah, mi mamá le decía, usted sabe vecina que yo voy a la iglesia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo la veo salir todos los domingos a la iglesia. ¿Quiere que yo pida en mi iglesia para que usted se mejore? Y la vecina le decía, ya, po, pida por mí. Al otro día o 3 o 4 días más tarde le decía, ¿cómo se siente vecina? Mucho mejor vecina. Pero la veo un poquito triste. Es que tengo un problema, le decía a la vecina. ¿Quiere que yo pida en la iglesia por su problema? Ya, pues le decía a la vecina. Cuando un día me acuerdo que a las 3:30 de la mañana era la vecina. Le dice a mi mamá, vecina, tengo mi guagua súper enferma, está con fiebre muy alta, no sé qué hacer. Entonces mi mamá le dice, antes de llevarla a la posta, ¿quiere que oremos por ella? Ya, vecina, pase para acá, arrodíllese ahí. Dice la palabra de Dios que usted tiene la autoridad de parte de Dios, ¿o no? Para reprender. ¿Tienen o no? Porque dice la palabra que Dios que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo veía a mi mamá orando en el living de la casa, orando por la vecina y poniéndole la mano a la criatura. Ya, vecina, vaya ahora al hospital. Al ratito, como a las 6:30 de la mañana, llegaba la vecina. Vecina, ¿no sabe qué pasó? Antes de llegar al hospital, mi guagua estaba sana. Entonces mi mamá le decía, bueno, ahora no me dé la gracia a mí. Le invito el domingo a que vaya a darle gracias a Dios. Y nos vamos a sentar las dos allá atrás, en la última banca. Y usted cuando digan, vamos a orar y nos arrodillemos, en ese instante usted le dice, Dios, gracias por sanar a mi hija. ¿Le parece? Ya, vecina. El domingo en la mañanita temprano salía mi mamá a buscar a la vecina. Al poco tiempo, otro vecino llegó a la casa, quería hablar con mi papá. Vecino, ¿sabe qué? Yo estoy sin trabajo. Y mañana tengo una entrevista. Y a mí me interesaría quedar en ese trabajo porque es bueno. Y ganan buena plata ahí. Y hay harta garantía. Y a mí me contó la otra vecina que cuando ustedes piden, Dios les responde. ¿Usted podía pedir por mí para que mañana me vaya bien? Mi papá lo pescaba y le decía, vecino, venga para acá. Arrodíllese conmigo. Los dos vamos a pedir. Oraban ahí en el living de la casa. Ya, vecino, que le vaya bien.
Al otro día el vecino llegaba corriendo. ¡Vecino! ¿Qué? ¡Me fue bien! Y tan bien que me dejaron de jefe. ¡Qué bueno, pues, vecino! ¿Qué le parece si vamos el domingo a la iglesia a dar gracias? No quiere decir que se va a ir a parar adelante. No, no, no. Los sentamos los dos ahí atrásito. Y cuando llegue el momento, usted se arrodilla y le dice: gracias, Señor, porque me diste este trabajo. ¿Le parece bien? Ya, pues, vecino. El domingo en la mañana, ya, vecino, vamos, vamos. Para la gloria del Señor, 50 personas fueron ganadas para Cristo en ese lugar. Y uno empieza a practicar esto. Estaba en el trabajo y le decía: Enrico se llamaba mi compañero. Enrico, te veo triste. ¿Qué te pasó? Tengo problemas. Tú sabes que yo soy cristiano, ¿cierto? Sí, sí, yo sé que vaya a la iglesia. Él me decía: el canuto. A mucha honra, le decía yo. Le decía: ¿quieres que pida por ti en la iglesia? Ya, pues, pide por mí. Pero si te va bien, tú me contáis, pues. Ya, pues, le decía. Al poquito tiempo lo veía cantando, re contento. ¿Cómo te ha ido, Enrico? Bien. O sea que Dios te respondió. Sí, oye, me respondió. ¿Queréis que te siga pidiendo por ti? Ya, pues sigue pidiendo. Ahora que me aumenten el sueldo. Ya, pues yo también voy a pedir que me aumenten el mío. Al poco tiempo, Enrico, ya, pues, Enrico, ¿me acompañáis? Pero que ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Nada, pues van a decir: vamos juntos nomás. Y lo voy a buscar y me lo llevaba a la iglesia. Hermano, predicar es fácil. Predicar es fácil. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estoy ocupado. Hermano, es que usted no sabe, estoy muy ocupado. Tengo tantas cosas que hacer, tengo tanto trabajo. ¿Alguna vez hay llamado a algún hermano y le ha dicho: hermano, hace rato que no te veo en la iglesia, ¿tienes alguna petición por la cual quieres que ore por ti? Parece que estoy golpeando muchas puertas aquí. Muchas personas saben que yo tengo un loro. En realidad tengo dos, pero uno que más me gusta. Yo pensaba que era loro, pero al final era lora. Puso un huevo. Pero la particularidad que tiene mi lora es que cuando hace una maldad y yo le digo: paca, ¿qué estáis haciendo? La paca mira para el techo así. Se hace la loca así. Mira para el techo. Entonces cuando yo me hago el loco, miro para el techo. Igual que mi loro. Y fíjese que tanto conocen a mi loro que le mandan saludos desde Venezuela, de Colombia. Me escriben los hermanos y me dicen: mándele saludos al loro. Yo le digo: para hacerse el loco, para mirar para el techo. Entonces cuando yo hablo así un poco fuerte con la palabra de Dios, miro para el techo mejor. Me hago el loco. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo para ganar a Chile para Cristo? Estamos perdiendo mucho. Y el tiempo es importantísimo. Estaba en Uruguay hablándole acerca de esto mismo en una iglesia. Y yo le decía estas palabras, porque el uruguayo es muy especial. Es un tipo amargado. Siempre anda mirando para el suelo. Entonces los gedeones de Uruguay me dijeron: hermanos, vamos a pavimentar Uruguay con la palabra de Dios. Como al uruguayo le gusta mirar para el suelo, cuando mira el suelo va a ver la palabra y va a levantar la vista para el cielo. Entonces el propósito que ellos tienen es pavimentar Uruguay con la palabra del Señor, para que ellos sean salvos. Entonces yo estaba en una iglesia hablando con respecto a esto mismo. Y yo les decía a los hermanos: hay que cuestionarse aquí adentro. Cuando tú vas caminando en la calle y ves a un muchacho totalmente drogado y borracho en el suelo, y tú pasas por al lado y no te sientes nada. Esa es la imagen de Dios. Y Dios nos ha pedido que esa imagen sea levantada.
Si tú no sientes nada, pregúntate aquí adentro, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente vive Cristo en mí? Porque Cristo tuvo compasión o no tuvo compasión de las almas. Y tú que eres su hijo, tú que fuiste llamado, tú que fuiste inscrito en el libro de la vida, ¿sientes compasión por las almas? Si no lo estás sintiendo, es tiempo que empieces. ¿Qué te cuesta decirle? ¿Tú sabes que tu dinero es bendito? Viene a mi mente un testimonio. Estábamos visitando Colombia, algunas iglesias, para hacer lo mismo que hacemos normalmente, de contarle lo que hacemos con los gedeones. Y al entrar a la iglesia con el hermano Gerardo Silva, que es el director nacional de allá en Colombia, entro, y el pastor que estaba alabando, llevando adelante el culto, dice, paren, callen. Entonces toda la iglesia se sorprendió, porque dijo, ¿qué pasó? Entonces, dice estas palabras. Hoy es necesario que la iglesia sepa una parte oscura que yo tuve en mi vida. Hace muchos años atrás yo me fui de mi casa, peleé con mis padres y me fui a vivir mi vida. Como un joven rebelde, salí a recorrer el mundo y lo único que encontré fue fracasos. Dijo estas palabras, yo no conozco a ninguno que haya ido al mundo y haya vuelto victorioso. Yo soy uno de ellos. Y estando en el barro más profundo, en el hoyo más hondo, alguien se acercó a mí y me dijo estas palabras. Muchacho, ¿qué haces aquí perdiendo tu vida? Eres un hombre joven e inteligente. Además, eres buen mozo. ¿Por qué no te levantas y vuelves a tus padres y les pides perdón? Te voy a regalar un libro que te va a ayudar. Y le saca un testamento y se lo regala. Léelo porque te va a ayudar. Mucho te va a ayudar. Pero no solo eso. Sacó plata del bolsillo y le dice, toma, aquí tienes para que tomes un buen desayuno y vayas al terminal de buses y te compres un pasaje y vuelvas a tu hogar. Ese hombre acaba de entrar a este lugar y ese joven soy yo. ¿Qué le digo yo? La presencia del Espíritu Santo bajó a aquel lugar y fue lleno de la presencia de Dios. Estaba en Temuco hablando a unos pastores en una asociación de pastores allá en Temuco y miraba que adelante en la primera silla había un pastor que estaba así con los brazos cruzados y miraba y movía la cabeza. Entonces yo estaba un poco preocupado porque lo veía con no cara amistosa. Entonces ahí medio preocupado terminé de hablar y me acerco así un poquito más cerca y le digo, pastor, ¿hay algún problema? Y me dice, así que usted es el hermano Ursúa. Entonces yo me empecé a preocupar. Sí, pues yo soy. Tal cual me lo describieron. Hace tiempo atrás usted estaba en la Universidad de Santiago entregando testamento. Y cuando una niña pasó, cuando dijo niña, yo me empecé a preocupar porque a lo mejor me propasé, dije yo. Y usted le quiso entregar el Nuevo Testamento y la niña no se lo quiso recibir. Y usted la siguió. Uy, cuando dijo así, sentimiento de culpa, dije yo, a lo mejor lo tomó a mal. La siguió hasta que la alcanzó y cuando la alcanzó estuvo hablando usted con ella más de una hora. Finalmente la niña le recibió el testamento. Esa niña era mi hija. Y ella no quería nada conmigo ni con la iglesia. Hoy día es la directora de alabanza en mi iglesia. Quería darle las gracias. Gracias por haberse preocupado de llevarle la palabra de Dios a mi hija. Iglesia Santa de Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos?
Estamos tan ocupados, haciendo tantas cosas. Pero lo que estamos haciendo, ¿es lo que Dios quiere que hagamos? ¿O es lo que yo quiero hacer? Es tiempo que reflexionemos. Porque aquí hay algo muy grave que dice la palabra de Dios. Si no te arrepientes y no vuelves a hacer las primeras obras, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Y se lo voy a dar a otro, para que otro haga lo que tú tienes que hacer. Yo no quiero perder el candelero que Dios puso en mi corazón. Esa luz bendita que alumbró mi vida, quiero que siga alumbrando. Quiero que esa llama que Dios encendió en mi corazón nunca se apague. No sé si tú quieres lo mismo, Iglesia Santa de Dios. Hoy es tiempo que volvamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos equipó, Dios nos dio herramientas, Dios nos dio equipamiento especial y Dios nos dio una misión: ganar a Chile para Cristo. Si usted ora, Dios le va a dar la oportunidad para ganar a otros para el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Usted va a ser feliz cuando vea a otro que llegó ahí y empezó a ocupar la banquita y se empezó a congregar y vino 1, 2 y 3 y han pasado los años y aún está ahí. Usted se va a alegrar y va a decir: Señor, gracias porque me permitiste ganar uno más para tu gloria. Si toda la iglesia, esta iglesia que hoy día está aquí, hiciera lo que Dios quiere que haga, ¿qué cree que pasaría mañana? Les digo de antemano, tendrían que comprar 3, 4 sitios más allá. Entonces hay que empezar a botar las murallas. Porque por la fe yo veo una gran cantidad de gente que va a entrar por esa puerta y va a decir: bendito el Dios de la gloria que cambió mi vida. Bendito sea el Señor. Y van a venir a alabar a Dios junto con usted. Y esta casa va a ser llena de la gloria del Señor. Iglesia Santa de Dios, levántate y empieza a caminar, porque Dios te trae para grandes cosas. Para eso Dios te trajo a este lugar, para bendecir y alabar su nombre. Pero no solo eso, sino que hacer su voluntad. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de hablar de su palabra. Y para el que vive y que está en medio nuestro, sea honra y gloria, imperio y alabanza desde ahora y para siempre. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde. Gloria a Dios. Y quitaré tu candelero de su lugar. Ojalá que eso no ocurra, pero es una advertencia importante para nosotros como creyentes a nivel individual. El Señor no quiere que se apague el candelero, que siga encendido, que siga encendida la llama del fuego del Señor en nuestros corazones.